Mm, Chicas, qué honor tener con nosotras. Quiero contarles un poquito de Picnic Life. Picnic Life es un ministerio, pues es un grupo de chicas, es un equipo de chicas que buscamos compartir la palabra de Dios con otras chicas y crecer juntas. Nos reunimos todas las semanas, los lunes, cuando los lunes son festivos, entonces nos reunimos los miércoles y estamos siempre compartiendo algún tema específico de la palabra de Dios, algunos temas como los que vamos a tratar hoy, pero a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, que es de la casa ya prácticamente. La extrañábamos por aquí, y es nuestra amada Kelly Uribe. Kelly es psicóloga, es una hija de Dios. Ella también tiene una cuenta muy especial que se llama Se Vale Ser Mujer. Las invitamos para que la puedan seguir en Instagram. Está siempre subiendo contenido que nos edifica bastante. Ustedes no se imaginan las veces que yo estoy ahí mirando Instagram y me sale un reel de Kelly y yo quedo como, ay, Dios mío, tenía que escuchar esto. En serio que el Señor la usa mucho y qué privilegio poder tenerla hoy con nosotros aquí. Ella hoy nos va a estar compartiendo sobre ansiedad y depresión. Bueno, hoy sobre ansiedad, dentro de 8 días sobre depresión, porque el tema es demasiado grande. Entonces hoy vamos a hablar sobre ansiedad y dentro de 8 días sobre la depresión. Quería también, pues, invitarlas, nos pueden seguir acompañando. Ya por este año nos quedan poquitos picnic, pero pues vamos a continuar el otro año. Y como les decía, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, dentro de 8 días sobre la depresión, así que ojalá se puedan conectar también dentro de 8 días para que puedan continuar el hilo de lo que vamos a hablar. Ustedes dirán, ¿qué querrá decir Picnic Life? ¿Por qué ese nombre? Bueno, Picnic Life empezó en el año 2013 en la Universidad del Magdalena. Allí nos reuníamos y hacíamos literalmente un picnic, así con mantelito, con comida, y compartíamos la palabra del Señor, hacíamos estudios, pero actualmente lo hacemos de manera virtual, claramente por la pandemia. Entonces, Picnic Life, porque compartíamos alimento espiritual, pero también el alimento físico, pero el alimento espiritual que da vida, por eso Picnic Life. Entonces, ya explicándoles el nombre, ahora sí, vamos a orar. Señor Dios, te damos muchísimas gracias, amado Rey, por la oportunidad que nos das de estar reunidas hoy una vez más aquí, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, ser parte de una sola familia, Señor. Gracias porque aquí nos encontramos hijas tuyas de diferentes ciudades, de diferentes países, Señor, de diferentes congregaciones, Señor, pero hoy estamos aquí, Señor, unidas en un solo cuerpo, Señor. Gracias por esta oportunidad. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, el principal en este lugar, Señor, que sea tu voz, Señor, que seas tú a través de Kelly hablándonos y enseñándonos, Señor. Por favor, Dios, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a evitar cualquier distracción y que hoy, Señor, nosotros podamos recibir eso que tú nos quieres enseñar, que hoy podamos conocer más de ti, más de tu palabra, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. También te pedimos que tomes el control de toda la parte técnica del Wi-Fi, del Internet, de la señal, de nuestros dispositivos móviles, para que podamos mantenernos conectaditas, Señor. Te damos muchas gracias, te amamos y en tu nombre oramos. Amén. Kelly, somos tuyas. Somos todas tuyas. Santo Cristo. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucho bien, verdad? Perfecto, ¿sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, buenas noches. Me alegra mucho poder volver a Picnic. Hace mucho no me invitaban. Tengo que hacer sanidad interior por eso, ¿ok? No, mentira, no es cierto. Me alegra mucho estar con ustedes, estar aquí acompañándolas y está también Azucena, sé que se unió parte de Azucenas, por ahí veo a Jem. Entonces, bueno, ya Soro, gracias a Dios porque los nervios siempre dan, siempre son muchos, así que sea el Señor pues hablándonos directamente a cada una de nosotras. Y bueno, ya dijo efectivamente que íbamos a hablar de ansiedad y depresión, publicitamos así.
Y entonces resulta y pasa que con el tema era demasiado amplio y no pudimos abordarlo los dos al tiempo, aunque una está muy asociada a la otra y algunas veces están relacionadas y van de la mano. Creo que cada una quiere su protagonismo, entonces vamos a votarla una a una. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, quiero iniciar diciendo que, pues particularmente yo había leído Proverbios antes varias veces, tal vez la versión no me ayudaba mucho, pero hay un proverbio que habla efectivamente de estas dos particulares, ¿no? Ansiedad y depresión, y es Proverbios 12:25. Esta es la traducción de la Biblia de las Américas, y dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Fíjense cómo la Biblia es tan perfecta, es la palabra del Señor que nos habla absolutamente de todos los temas habidos y por haber. Y uno de estos temas también es la ansiedad y la depresión. Y pues tal vez no la llamaba así Salomón en su tiempo, pero en la traducción de la Biblia de las Américas lo centra en la ansiedad y la depresión como tal. Y fíjense que aquí habla acerca de que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra. Cuando habla de palabra, indica en el original una palabra a su debido tiempo, ¿sí? Una palabra a su debido tiempo, una buena palabra, es decir, que es una palabra agradable que alegra precisamente el corazón, que es lo que está hablando aquí. La ansiedad en el corazón lo deprime, más la buena palabra, es decir, una palabra a su tiempo, una palabra agradable, va a alegrar el corazón, y anhelamos que esta noche sea un tiempo de palabras agradables para el corazón de cada una de las chicas que estamos en este Zoom, en esta sala. No palabras agradables porque vayamos a echarles agüitas o pañitos de agua tibia, sino porque es la palabra del Señor la que va a ser expuesta, y esa palabra siempre trae alegría al corazón, descanso y nuevas fuerzas, porque es una palabra viva y es una palabra eficaz. Amén. Entonces, es importante iniciar también mencionando que todos, absolutamente todos los seres humanos afrontamos en algún momento ansiedad o depresión o tristeza, como la llamamos también. O bueno, no toda la tristeza es depresión, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en claro. Entonces, hay que tener en cuenta que esto se puede presentar en la vida, momentos ansiosos. De hecho, hay personas con caracteres muy ansiosos, o sea, hace parte de su personalidad, no sé si lo conocen, siempre están hablando y siempre están azarados y siempre están moviéndose, y siempre hay caracteres muy así que también veremos en esta noche, pero que son distintos a cuadros clínicos, ¿sí? Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, de un trastorno de depresión, estamos hablando de cosas clínicas que ya tienen pues más fuerza en otras cosas, que afectan la vida en todos los escenarios, en todas las áreas. Y esto lo menciono porque muchas veces decimos, ay, es que estoy muy ansiosa, es que yo sufro de ansiedad. Muchas han dicho eso, ¿no? Y uno puede recibir también a personas cercanas o en mi caso también en terapia, es que yo sufro de ansiedad. No hay un diagnóstico, pero ya se autodiagnosticaron, ¿sí? Como ya yo sufro de ansiedad, ya yo sé que sufro de ansiedad, porque tenemos esa tendencia a autodiagnosticarnos, o yo sufro de depresión porque he tenido ciertos momentos y ya nos diagnosticamos. Ojo que no nos podemos autodiagnosticar, así como en las enfermedades físicas no deberíamos autodiagnosticarnos, tampoco para las enfermedades mentales, porque también algo que he dicho en los videos de depresión últimamente es que así como el cuerpo se enferma, y esto se lo escuché al pastor Miguel Núñez, así como el cuerpo se enferma, también se enferma la mente. Cuando el ser humano cayó en el Edén, no solo cayó su cuerpo, ¿sí? O sea, como cuerpo y mente aparte, no, caímos, ¿sí? Y
también como el cuerpo está sometido a enfermedad, también la mente, y eso hay que tenerlo claro, solo que cuando hablamos de trastornos mentales como que nos abren los ojos, y, ¡oh! No, yo no estoy loca o cosas así por el estilo, pero es factible que podamos enfermarnos también de la mente. ¿Listo? Eso quería hablar y en particular, como les acabo de mostrar, la Biblia nos habla de temas como esto y encontramos en la Biblia también muchas personas que sufrieron de ansiedad o depresión. Y vamos a iniciar hoy la primera parte con la ansiedad, que es la primera que nos menciona Salomón en el Proverbio, ¿sí? Y quiero iniciar diciéndoles acerca de la ansiedad que según las investigaciones, el 20% de las personas en todo el mundo tendrán ansiedad en algún momento de la vida, ¿sí? Y adivinen quiénes somos las que más sufrimos de ansiedad, las mujeres. Y adivinen quién más sufre de ansiedad, de depresión, las mujeres. Estamos hechas nosotras, de verdad. Pero según tal vez, probablemente esté asociado porque nosotros lo manifestamos más en relación con los hombres, ¿no? Ellos a veces se aguantan más, que las mujeres somos más expresivas en general, ¿no? No vamos a decir, tiene que ser así, pero en general pasa y sucede, ¿sí? Y vemos en la gran escritura, no sé, en el chat, voy a mirar por acá, aquí, chat. Si ustedes recuerdan a alguna persona en especial de la escritura, de lo que la palabra nos muestra, que haya sufrido de ansiedad, ¿recuerdan a alguien que me lo puedan compartir por el chat? ¿Alguna persona en especial que tengan en mente? Marta. Marta, gracias, No, Andrea. sé, bueno, no sé si eso aplica para ejemplo de ansiedad, pero Ahorita vemos. Marta, ¿alguien más que recuerde? ¿No? ¿Nothing? Ok. Moisés, tal vez, dice Sophie. Sí, yo creo que también sufrió en algún momento de su ansiedad. Sí, tuvo momentos así. Elías también, sí, Pedro, sí, momentos de ansiedad. Dice Jazz que también pensó en Moisés, está conectada con Sophie. David también. Entonces, fíjense muy bien cómo la Biblia también nos muestra a personas que sufrieron en algún momento de ansiedad. Y hoy vamos a abordar específicamente a una mujer porque se llaman a mujeres. Y sí, vamos a ver, Andrea, sí vamos a ver a Marta, efectivamente. Le pegaste. Dicen Habacuc, Jonás, así que vamos a Lucas 10 y a partir de ahí vamos a ir viendo varias cosas acerca de la ansiedad. Lucas 10 del versículo 38 al 42. ¿Listo? Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, muy hospitalaria la muchacha. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ok, leí así tipo, no te importa, porque está en signo de interrogación y en la versión que les acabo de leer, el dile que me ayude están en signos de exclamación. Entonces, como cuando en tercerito, por allá en primaria nos enseñaban los signos de exclamación y cómo debería leerse ese tipo de frases. Por eso se los leí de esa manera. Y quiero que veamos tres cosas aquí importantes en estos versículos que nos van a ir llevando a todo esto acerca de la ansiedad. Y vamos a iniciar con la número 1, que es el sentimiento de Marta. En el versículo 40, ustedes ven que dice, Marta por su parte se sentía abrumada.
Ese abrumada, en otras versiones diría distraída, preocupada, angustiada, ansiosa, afanada, todos estos sinónimos que describen cómo se estaba sintiendo Marta en esos momentos, y es un tipo de ansiedad, efectivamente, Andrea, no clínica. Es decir, no estamos hablando de que Marta tenía un trastorno de ansiedad, sino de esas ansiedades que podemos encontrarnos en la vida por lo que tenemos que hacer, por lo que ha de venir, por sentirnos sin los recursos suficientes para afrontar la situación. O sea, Marta recibió a una cantidad de gente en su casa y ella sola estaba sirviendo, ¿sí? Por eso entonces le dice, pero ¿por qué no le dices a María que me ayude? O sea, ella sintió que no tenía los recursos suficientes para afrontar la situación y por eso se afana, por eso anda angustiada, porque no cree que pueda suplir toda la necesidad o enfrentar la situación. Entonces quiero que a partir de eso definamos lo que es la ansiedad para tenerlo un poco claro nosotras. ¿Listo? La ansiedad, en términos generales, es una sensación del estado de ánimo normal ante diferentes situaciones o circunstancias de la vida que son estresantes y que producen algún tipo de estrés. Pero ojo, fíjense que aquí estamos hablando de un estado emocional normal, ¿sí? De hecho, muchos hablan dentro de esta parte científica que un poco de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día, que nos ayuda de cierta forma, ¿sí? Sin embargo, cuando ya esto está afectando eh, algunas áreas de mi vida y se extiende en el tiempo, me produce un bloqueo mental, un agotamiento mental y físico, de manera que yo no puedo actuar como yo espero actuar, entonces ya estamos hablando de un tipo de ansiedad patológica, no una ansiedad normal, sino una ansiedad patológica que ya concierne a partes clínicas puntualmente. Y quiero exponerles esto, que la palabra ansiedad o la angustia proviene de una raíz etimológica que significa estrechez, desfiladero, algo que ahoga, que oprime, que la persona se siente ahogada, oprimida, hay una preocupación excesiva probablemente en la persona que hace que se sienta de esa manera. ¿Listo? Eso hablando de una ansiedad tipo patológico. Y quiero que hagamos un test. Quiero que por favor, si no tienen lápiz y cuadernito o una hojita al lado, por favor la busquen, porque vamos a hacer un test. Este es un test, un inventario de ansiedad de un señor que se llama Beck, uno de los más reconocidos en la terapia cognitivo-conductual, en esta corriente psicológica, pero quiero que hagamos como este ejercicio. No, no vayan a decir, no, Kelly en el picnic nos diagnosticó con ansiedad o cosas así por el estilo, porque yo no estoy haciendo esto y yo no diagnostico, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio para que nos evaluemos a ver cómo estamos. Solo eso, ¿vale? Todos tienen lápiz y hojita. Entonces, les voy a explicar en qué consiste el test. Esto lo van a hacer basados en lo que han vivido en la última semana o durante las 2 últimas semanas de su vida, ¿ok? ¿Qué vamos a contestar? Si ustedes ven, son 21 afirmaciones en general y vamos a darle un número. ¿Sí? Usted va a colocar para que no tenga que escribir hormigueo, entumecimiento, sino 1 y pone al lado si ha tenido nada en absoluto, o sea, que nada en absoluto eso se ha presentado en usted, si hay levemente algo de eso ha presentado en el último tiempo, moderado, que quiere decir que se ha presentado, pero usted incluso lo ha podido soportar, y gravemente es que se ha presentado mucho y usted no lo puede soportar. ¿Listo? Entonces, me hice entender, háganme así, sí, sí, o escríbanme en el chat o abran el micrófono. Entonces, empecemos con la primera. Primera, perdón, hormigueo o entumecimiento. Hormigueo por la parte corporal, eso que cuando uno siente a veces que se le duerme el brazo, la pierna y empieza a sentir como un hormigueo, no porque le durmió el brazo o la pierna normal por tenerlo presionado, sino porque se da usualmente u ocasionalmente sin eso. ¿Listo? Entonces coloquen por favor. Lo segundo es sensación de calor, no por el clima.
No porque está haciendo calor, tengo una sensación de calor, no. Sin tener el clima presente, ¿listo? 3, debilidad en las piernas, nada en absoluto, levemente, moderado, gravemente. 4, incapacidad para relajarme, nada en absoluto, levemente, moderado, grave. Si voy muy rápido me cuentan, ¿listo? Miedo a que suceda lo peor. Nada en absoluto, levemente, moderado, gravemente. Mareos o vértigos, palpitaciones o taquicardia, sensación de inestabilidad a nivel del cuerpo, ¿no? Sensación de estar aterrorizado. Hay un terror, un miedo extremo en el corazón. ¿Listo? Nerviosismo. 11. Sensación de ahogo. Como que nos está faltando el aire, nos está faltando la respiración. ¿Listo? Eso habla de la sensación de ahogo. Temblor de manos. La 13, temblor generalizado. Todo el cuerpo. La 14, miedo a perder el control. Yo creo que en esta muchos van a colocar moderado, gravemente. Yo la colocaría también. Listo. Hay una opción después de grave. No, Julita. Grave es la más Ay, grave. señor. Ahí puede poner varios 3. Listo. Siguiente, dificultad para respirar. 16, miedo a morir. Número 17, estar asustado. 18, indigestión o molestias en el abdomen. 19, sensación de irme a desmayar. La 20, rubor facial, sonrojarse, ponerse colorado. Eso me pasa a mí mucho. Creo que no es ansiedad. Y la 21, sudoración, que no es debida al calor. No estoy sudando porque hace calor, sino está haciendo un clima normal y estoy sude. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por favor, ustedes me van a sumar cuánto les suma todo eso. ¿Sí? Es decir, en su totalidad, ¿no? Les voy a dar el barómetro de este test, de esta prueba, que generalmente la utilizo para mis sesiones terapéuticas, ¿ok? Y si esto sucede en usted, lo siguiente, por favor, no entre en colapso ni se ponga más ansioso, ¿ok? Listo, el barómetro va de la siguiente forma. Si usted obtuvo una puntuación menor a 21, pues usted tiene un grado de ansiedad dentro de los parámetros normales, ¿sí? Una ansiedad muy baja que suele darse dentro de la cotidianidad y ese tipo de ansiedad que puede presentarse de vez en cuando. Si usted obtuvo una puntuación entre 22 y 35, estamos hablando ya de una ansiedad, ¿sí? Y estamos hablando de un tipo de ansiedad moderada. ¿Listo? Y si usted obtuvo más de 36 puntos, estamos hablando de una ansiedad severa. Ahora, no entra en colapso si usted está dentro de las dos últimas mencionadas. ¿Ok? Esto es una aproximación, no es un diagnóstico. Para un diagnóstico hay que ir a psiquiatría. ¿Sí? El psiquiatra es el que proporciona un diagnóstico, no un psicólogo y no nosotros en Picnic Light. ¿Ok? No somos nosotros quienes damos ese diagnóstico. Pero si usted está en alguna de estas dos, se necesita que busque ayuda, porque pues estamos hablando de algún tipo de ansiedad que está generando diversas alteraciones en varios campos de su vida y necesita atenderse. ¿Listo? Entonces, si esto está pasando, busque por favor a alguien a nivel profesional, ¿sí?
tenga en cuenta que esto es alrededor de 2 semanas, no porque estoy sintiéndome hoy así en particular, es que ya tengo, sino porque se ha extendido en el tiempo. Y tenga en cuenta al buscar ayuda profesional, por favor, que sea alguien temeroso del Señor. Ayuda profesional a nivel psicológico, ¿no? En psiquiatría es difícil encontrar un psiquiatra cristiano. Yo no sé de uno, si alguien conoce, por favor nos lo dice. Un psicólogo no diagnostica, ¿listo? Nosotros no hacemos diagnósticos como tal, por eso le estoy diciendo, esto no es un diagnóstico, es un acercamiento, una impresión diagnóstica, mas no es un diagnóstico, ¿listo? Entonces busque ayuda, por favor. Si ustedes están, digamos, dentro de la primera, que ustedes dicen como, uy, pensé que tenía ansiedad y no tengo, ok. Hay algunas cosas que se están presentando que por lo menos si usted no sacó 0, sino que sacó casi que el 21 o el 20, entonces ojo con ese tipo de cosas. Pero quiero mencionarles ahora algo referente a una ansiedad normal y a una ansiedad patológica para que podamos distinguir entre las dos y podamos tener claro. Marta, en este caso, estamos hablando de un tipo de ansiedad, entre comillas, dentro de los términos normales, pero normales psicológicamente hablando, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas con ello. Entonces les voy a pasar por aquí cuáles son, digamos, esas diferencias entre estas dos que les he mencionado hasta el momento. Lo primero es que la ansiedad, entre comillas, normal, es una respuesta adaptada al estímulo y con la duración, es decir, dura de acuerdo a cómo está, a cómo se presenta el estímulo. El estímulo desaparece, se desaparece también esa ansiedad o esa sensación o esa emoción en particular. Mientras que en la patológica hay una respuesta exagerada tanto en la intensidad como en la duración, se prolonga en el tiempo y esté o no esté el estímulo, si ya el estímulo, entre comillas, desapareció, él a nivel mental no ha desaparecido y se prolonga en el tiempo. ¿Listo? Otra de las diferencias es que la atención en la ansiedad normal se focaliza en la respuesta de la persona, o sea, uno se centra en cuál es la respuesta que va a dar ante esa amenaza, mientras que en la patológica no se centra en esto, sino en el miedo de las consecuencias que se pueden generar a raíz de la situación. ¿Sí? Eso en particular. Hay un miedo, hay un pensamiento obsesivo que está generando esa ansiedad. Lo tercero, en la ansiedad normal, es que puede incluso ser positiva y mejorar el rendimiento. Cuando usted está ansioso muy por algo que tiene que hacer y entonces se mueve mucho más rápido porque hay que hacer, puede que mejore su rendimiento y contribuya al aprendizaje de nuevas respuestas, es decir, ser resolutivos. Mientras que en la otra, en la ansiedad patológica, lo que hace es bloquear el rendimiento. O sea, uno no hace nada en esta vida hasta el extremo de que uno no encuentra respuestas, ¿sí? Ante la presión real o imaginada. Eso de diferencias hay. Y por último, lo que les mencionaba en la primera parte se produce siempre ante un estímulo, mientras que en la ansiedad patológica se puede presentar sin estímulo, solo a través del pensamiento o la imaginación. ¿Listo? Esas son diferencias entre una ansiedad normal y patológica, para que cuando tengamos esta sensación, no digamos que tengo ansiedad, yo sufro de ansiedad, sino que tengamos en claro que cuando yo digo yo sufro de ansiedad, estoy yendo más allá a algo patológico, a un tipo de trastorno que es totalmente diferente a la ansiedad que podemos sentir a lo largo de nuestra vida. ¿Listo? Ahora, sea normal o sea patológica, es necesario tener en cuenta que esta ansiedad está íntimamente relacionada con el temor. Y aquí hay algo importante, ¿sí? Están directamente relacionadas con el temor. Hay un temor en el corazón. Volvamos a Marta. ¿Cuál creen ustedes que era el principal temor de Marta? De acuerdo a lo que podemos ver en el texto. ¿Cuál creen que era el principal temor de Marta, tal vez? Como te digo, quería tener como todo preparado, quería estar como en toda la casa ordenando todo al mismo tiempo, estaba así como, sí, o sea, estaba toda afanada como que esto, lo otro, no sé,
me vengo a esta época y los globos, las pancartas, Jesús por aquí, los discípulos por allá, la gente llegando, la comida, algo así me imagino yo, una Ajá, fiesta, una fiesta, sí, algo así, toda como abrumada. Estaba preocupada porque todo saliera como ella quería. ok. Bien, Andrea. ¿Alguien más? Clara, tú me decías algo ahorita, no te alcancé a escuchar. Que estaba preocupada por cómo estuviera su casa. O sea, primero arreglar y eso, y esto es lo realmente importante. Ok, Yo creo, bien. Kelly, que ella estaba preocupada porque todo saliera perfecto, porque pues conocía tal vez quién era Jesús, entonces dijo, no, yo tengo que impresionarlo, o sea, como que todo salga al pie de la letra perfecto y que los invitados se sientan de verdad como acogidos por ella. Bien, dice Sandrita que el tiempo no fuera suficiente para tener las cosas al día y que todo saliera a la perfección. ¿Esto a qué les suena? Todo lo que ustedes han dicho suena a algo. A querer tener todo bajo control. Bien, Yasmín, este era el principal miedo de esta mujer, no tener todo bajo control. Ahorita decía Andrea que esto salga, que esto salga, que esto, que no sé qué. Ella quería tener todo bajo control. ¿Cuál era su principal miedo? Que no estuviera todo bajo su control. Ay, no sé si se les hace conocido esto en ustedes, tal como le pasaba a Marta. Y cuando creemos que no tenemos el control sobre algo, que es lo que pasa con la ansiedad, porque uno no cree que tiene los recursos suficientes para afrontar la situación, cuando uno no cree tener el control, viene consigo la ansiedad, porque las cosas salieron de las manos, porque no encontramos los recursos. Y hay algo que me encontré en Coalición por el Evangelio que me encantó, que es de Brittany, y dice, cuando la ansiedad toque tu puerta, trata de preguntarte si hay algún área en la que estás tratando de tener el control. La respuesta podría revelar lo que crees sobre ti y sobre Dios. Y esto nos pasa probablemente a muchas. Aquí sí que creo que todas catalogaríamos como ansiedad, porque muchas veces queremos tener todo bajo control. Sin embargo, pues obviamente el único que puede tener el control de todas las cosas es Dios. Es decir, cuando queremos tener todo bajo control, creo que nos hemos centrado en nosotras y estamos poniendo en el lugar equivocado nuestra vida. Clarita, ¿tenías una pregunta? Bueno, sí, es que, bueno, analizando ahí como la situación, viendo la situación, pienso que no es solo tener todo bajo control, porque ella igual podría estar haciendo todas las cosas, ¿sí? Pero era como de cierta manera como envidia, porque María está ahí quieta sin hacer absolutamente nada y yo tengo que hacer todo. Y porque ella sí está tranquilita, se puede dar como el lujo, por decirlo así, de quedarse ahí escuchando o atendiendo la visita, por decirlo de cierta manera, y yo tengo que estar acá haciendo todas las cosas. O sea, como no, venga, dígale que venga a ayudar. Sí, pienso que es también como Sí, algo y así. fíjate que ahorita vamos a ver la reacción de Marta. Es decir, estamos viendo el sentimiento, lo que ella estaba sintiendo en el momento, y fíjese que ese temor a perder el control que muchas veces está presente en nosotros como seres humanos, más en las mujeres por lo general, aunque bueno, en los hombres también se da mucho, eh, produce un tipo de reacción que es la reacción que tiene Marta en esos momentos como tú la estás viendo, como ¿por qué ella no me está ayudando? Porque claro, no está teniendo las cosas si necesita eh, expresar, reaccionar de cierta manera que no es la apropiada, pero ya vemos eso con más claridad. Sí quiero mencionarles que cuando aparece la ansiedad en nosotros, hemos dejado que ciertos pensamientos nos controlen. ¿Sí? Y es importante mencionar que muchas veces esos pensamientos no provienen de la nada, ¿sí? Como, ay, aparecieron así de la nada, ay, estoy pensando en esto. No, un pensamiento no proviene de la nada, un pensamiento se va construyendo con el tiempo. Un pensamiento no viene así y tampoco se va así. Creo que se los he dicho en algunas ocasiones anteriormente.
Un pensamiento lleva todo un proceso para que se forme el pensamiento y también lleva un proceso para que se cambie ese pensamiento, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando aparece la ansiedad en nosotros, hemos dejado que ciertos pensamientos nos controlen. Quiero explicarles un poco acerca de esto del pensamiento, porque uno de los síntomas de la ansiedad desde el aspecto cognitivo es que se focaliza la atención en el peligro, perdón, y la amenaza en forma de pensamientos negativos o irracionales sobre uno mismo o sobre la situación, ¿sí? Es decir, que afloran pensamientos como no voy a poder afrontarlo, si salgo, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si viene esto, y siempre estamos en este tipo de pensamiento. Y esos pensamientos pueden cronificarse, o sea, pueden volverse tan crónicos y convertirse hasta en un verdadero estilo cognitivo, es decir, un estilo de vida, una forma de pensar particular. Y de hecho es así, cuando uno habla con personas que están padeciendo de este trastorno, uno se da cuenta de cómo estos pensamientos están totalmente controlando el pensamiento y la vida de la persona, ¿sí? Y le cuesta mucho luchar contra ese pensamiento porque ya se convirtió en un estilo cognitivo y toca hacer todo un proceso para que esto cambie. ¿Listo? Entonces, quiero hablarles particularmente de esto que se llama teoría del ABC en cuanto a lo que estamos hablando. Fíjense que aquí hay una situación, ¿sí? Con Marta. Situación, llegó todo el mundo a la casa. Y uno que ha sido anfitrión a fiestas y cosas por el estilo, uno siempre, pues, uno entiende a Marta, ¿ok? Entonces, ahí está la situación. ¿Cuál fue la reacción de Marta? Pero maestro, pero ¿por qué no le dices que me ayude? Pero es que no te da nada, que ella no me esté ayudando, o sea, no, nadie siente lo que yo siento. Esa es la reacción, pero entre la situación y la reacción hay algo en la mitad, ¿sí? Generalmente uno dice, por la situación, ella reaccionó así. Por situaciones en la vida, nosotros reaccionamos de cierta forma. Es decir, si hay una pérdida de un bien material o una pérdida de una persona, pues uno, ¿cuál es la reacción? Llanto, tristeza, ¿cierto? Pero, por ejemplo, este señor, que es el mismo Beck que estábamos hablando, plantea lo siguiente. Él dice, si una situación es igual para muchas personas, ¿por qué no todas las personas reaccionan igual? Porque ante, por ejemplo, una pérdida de una evaluación, algunos no les importa, algunos se ríen, algunos salen a festejar, otros se ponen a llorar, como en nuestro caso, podría ser. En mi caso, yo lloraría, ¿sí? Entonces, ¿por qué esa situación no genera la misma reacción en todos? Entonces, este señor dice que entre A y C hay algo en la mitad. Hay un B que es el que realmente hace que se produzca esa reacción. Y eso es el pensamiento. El pensamiento, nuestros pensamientos son los que realmente generan una reacción, la forma en que estamos pensando. Y el pensamiento se construye en la vida a partir de nuestras creencias, a partir de todas las cosas a las que estamos siendo sometidas o con las que estamos teniendo contacto, ¿sí? Y es la forma de pensar la que más influye en nuestras relaciones y por ende en la ansiedad. Es decir, que en la ansiedad una de las cosas más fuertes para tratar es el pensamiento, porque es el que está controlando la situación por lo general, o es lo que está controlando nuestra emoción o nuestra forma de reacción. Y voy a tener cuidado con lo que voy a decir y voy a aclarar algo, ¿ok? Uno puede tomar pastillas para la ansiedad, para relajarse, para dormir mejor, pero si no hay un cambio de pensamiento, eso va a seguir. O sea, eso no se va a ir. Puede que usted traiga tranquilidad en cierta forma, pero si no hay una reestructuración del pensamiento, un cambio en su forma de pensar, va a ser muy difícil que
salgas de ello puntualmente, porque el pensamiento es el que más se ve afectado en este tipo de situaciones como son la ansiedad. ¿Listo? Quiero aclarar aquí que no es que yo no esté de acuerdo con las pastillas, porque lo inicié diciendo, como el cuerpo es enferma la mente. Y hay algunos medicamentos que son muy buenos para la cuestión de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque cuando hay ansiedad y depresión hay alteraciones a nivel del cerebro. Hay algunas, en particular, algunos neurotransmisores que empiezan a segregarse menos en nuestro cerebro. Bueno, no voy a entrar aquí a clases del cerebro con Kelly Uribe, ¿sí? Pero, ¿qué hacen los medicamentos? Hace que el cerebro trate de segregar más neurotransmisores y que, pues, de esta forma se combata la ansiedad o la depresión. Pero, si solo nos quedamos en esto, pues no tenemos nada, porque no hay un cambio en tu forma de pensar y es el pensamiento el que está generando tus reacciones. Entonces, hay que abordar el pensamiento y por eso la palabra, y uno de los que más hace énfasis en el pensamiento también es el apóstol Pablo. La palabra en general, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Piensen en esto, porque el pensamiento tiene una gran relevancia en cómo somos nosotros. Tal es el pensamiento del hombre, diría Salomón, tal es él. Como nosotros pensamos, así somos, y esto se lo he dicho en varias ocasiones aquí en Picnic Live, y quiero que podamos tener presente esto. La emoción se rige por un pensamiento. Toda emoción trae un pensamiento consigo, ¿listo? Y hay que mirar específicamente cuáles son esos pensamientos que se están generando en nosotros, ¿listo? Eso para tenerlo claro, no es como, ay, es que yo me siento así ya, ¿y qué puedo hacer? Como hoy escuchaba a alguien que decía, pues en el corazón no se manda, si uno siente, pues hace, ese tipo de cosas que a mí me sacan de quicios, ¿sí? Porque realmente uno sí puede hacer algo en torno a su emoción, no es que somos seres pues aquí inertes que no hacemos nada y que pues como dice la emoción así hago. No somos animales, pues tenemos un proceso, un pensamiento que el Señor nos dio, una cabecita para pensar, ¿listo? Entonces sí se puede hacer algo frente a eso. Y esto no es un regaño, esto es una voz de esperanza. Ok, esa risa es como, ¿qué tal la voz de esperanza, Kelly? Ok, número 2. ¿Listo? Vamos a la reacción de Marta. ¿Qué es lo que habla ahorita? Acabamos de hablar del sentimiento, se sentía abrumada, afanada, angustiada, ansiosa. Definimos qué era la ansiedad como tal. Miramos un poco por qué empieza la ansiedad, que es el proceso del pensamiento, y vamos a ver entonces qué provoca, cuál es la reacción. Y quiero que se fijen muy bien en cómo reacciona esta mujer ante la situación. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. ¿Qué hizo Marta? Cuestionó al Señor. Que no te importa, oye, no te importa lo que yo estoy diciendo, no te importa, no me ves cómo estoy, es que no te importa. ¿Cómo reacciona ella? Cuestiona, irritable, ¿sí? Una de las cosas que se puede ver dentro de la sintomatología es la irritabilidad, nos volvemos más irritables desde la ansiedad patológica, pero en la ansiedad normal también podemos volvernos muy irritables, ¿sí? En particular, creo que Marta tenía un carácter muy ansioso, siempre afanada, y el Señor le dice, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y yo creo que no solo se lo decía por el momento, creo que se lo dijo por su vida en general. Entonces, esto puede generar la ansiedad, este tipo de reacciones, ¿sí? Cuestionamos al Señor. Y esto da evidencia de lo que había en el pensamiento de Marta, de las creencias que ésta tenía y en lo que realmente era importante para Marta. ¿Qué era lo más importante para Marta? Sus cosas, ella misma. Uno puede llegar a pensar, ay no, lo más importante para Marta era pues que todos estuvieran bien. Y sí, podemos colocarle esa parte noble y bonita,
Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué el Señor le dice solo una cosa necesitas, Marta? O sea, hay algo más detrás de esto. Marta no solo estaba diciendo como, ay, no, que todos estén bien. Detrás de eso había una motivación, ¿sí? Esto parece una causa noble, pero había una motivación detrás. Y esa motivación era ella misma, ¿sí? Ella misma. Ella quería que todo saliera bien, pero ¿por qué? No sé, tal vez porque quería ganar reconocimiento, porque quería, no sé, no conozco la motivación de Marta, solo ella y Jesús, pero el Señor, como decía acá, dice Cami acá, conocía verdaderamente los pensamientos de Marta y conocía muy bien su corazón, conocía que había algo más detrás de esa, es que no te importa, Señor. Hay algo, había algo más, y esto pasa en nosotros también muchas veces. En medio de nuestros pensamientos en cosas negativas, hay algo detrás de eso. Ojo con las motivaciones de nuestro corazón. Ok, dice, dile que me ayude. Fíjense en los signos de exclamación. Aquí las que son más expertas que yo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se lo dijo bonito? ¿Se lo dijo exigiendo? ¿Lo mandó? Está grosera la Marta. ¿Ah? ¿Qué tal la Marta esa? Ay. Cami, le alcancé a leer los labios, lo mandó. Es imperativo. Gracias, Sandrita. Que Sandrita está en un colegio. Gracias, Sandrita. Ella me orienta. Es imperativo. Claro, lo mandó. Dile, ve y dile que me ayude. O sea, dile. Le está dando una orden al Señor. De por Dios santísimo, esta mujer se enloqueció. Uno pensaría así, pero pues muchas veces nosotras hacemos lo mismo, ¿no creen? En medio de las situaciones le decimos, Señor, pero haz esto. Y mandamos al Señor a que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Eso suele pasar también como reacciones ante esta situación que podemos afrontar, ¿no? No señalamos y cuestionamos y vamos a creernos mejor que Marta, porque muchas veces uno quisiera ser María, pero muchas veces es Marta. El 99,9% de nuestras veces podemos ser muy Marta. ¿Listo? Ahora quiero que hagamos una pausa y en ese papelito que ustedes tienen ahí al lado, quiero que también puedan anotar en ese papel y nos tomemos un momento para anotar cuáles son esos pensamientos que actualmente, chicas, nos están abrumando, que actualmente nos están inquietando, que actualmente nos están produciendo esa ansiedad. ¿Sí? Si es difícil de pronto que lo detectes, piensa un poquito si esto te está pasando o pídele al Señor y vamos a orar ahorita para eso, para que el Señor pueda mostrarnos al corazón y decirnos qué específicamente está pasando. Si te es difícil de pronto detectar o dices como no, yo no estoy como tan en eso, de pronto piensa cuándo te has sentido así y qué pensaste en el momento. Porque los pensamientos que vienen una vez no es por de la nada. O sea, vuelvo y digo, un pensamiento no viene de la nada. Hay algo siempre detrás, hay todo un proceso detrás de ese pensamiento. ¿Listo? Y si no, pues cuáles son esos detonantes para que se presente la ansiedad. ¿Qué es lo que te activa? ¿Qué es lo que detona? ¿Qué es lo que hace que te pongas angustiosa, ansiosa en el corazón? Y a partir de ahí anota qué te hace pensar eso, ¿sí? ¿Qué hace pensar esa situación? ¿Listo? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, tal como dice ahí en la diapositiva, que es el Salmo 139, en los últimos versículos. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señor, queremos honrarte en esta noche y agradecerte porque sabemos que tú estás con nosotros. Hoy queremos pedirte en especial, Señor, que examines nuestro corazón. Queremos hacer la oración del salmista, Señor.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce esos pensamientos que me inquietan, Señor. Esos pensamientos que están generando en mí inquietud, ansiedad, angustia. Muchas veces de estos pensamientos no somos conscientes, Señor, y necesitamos detenernos para pensar y saber qué está pasando en nosotros, Señor. Por eso ruego que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas y el que nos muestres qué hay en nuestro corazón y qué pensamientos están controlando nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tómense un momento para esto. Les doy unos minutos para que puedan escribirlo. El afán y la ansiedad de este siglo hacen que nosotros no tengamos tiempos como este para saber qué está en nuestro pensamiento y cuáles están siendo nuestras motivaciones en el día a día. No hay tiempo para tomar una pausa y pensar, y es necesario que en el tiempo que tengamos con el Señor podamos tomar esa pausa y pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que sepamos realmente qué está pasando con nosotros, cuál es la raíz de todos estos problemas. ¿Listo? Tercera y última parte. Ya vimos el sentimiento de Marta, la reacción de Marta. Ahora vamos a ver la reacción de Jesús, que es la tercera parte y la palabra que Jesús da en este momento. Y dice en el versículo 41, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hay algo aquí y es que el Señor le mostró a Marta su condición. ¿Por qué? Porque le dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Yo no sé si Marta en ese momento se había dado cuenta que ella estaba así, no lo sé, pero el Señor sí le muestra a Marta en qué condición estaba. Estás inquieta, estás preocupada por muchas cosas. Y quiero decirles que el término aquí utilizado es el que aparece ahí en sus pantallas, es, bueno, yo no sé griego, ni arameo, ni hebreo, ni nada, así que ustedes me perdonarán, merinao, ¿sí? Que da la idea de estar muy preocupado, abrumado, hasta el punto de generar inquietud y desasosiego. Y es la misma palabra que Jesús utiliza en Mateo 6:25 cuando nos está hablando acerca de que no se preocupen por el vestido, por la comida, por qué beberán. ¿Se acuerdan esas palabras de Jesús? Es la misma palabra que está hablando aquí a Marta. Pero quiero decirles que esta misma palabra es utilizada por Pablo escribiendo a los Corintios, según a los Corintios capítulo 11, versículo 28, donde Pablo habla acerca de su preocupación por las iglesias. Esa palabra preocupación es esta misma, la misma utilizada, pero Pablo no estaba como estaba Marta. Entonces necesitamos saber que hay un tipo de preocupación o ansiedad normal o positiva como la que se estaba dando en Pablo, diferente a lo que estaba haciendo en Marta, que era más negativa, que era inapropiada, y no está, o sea, el problema no está en la ansiedad en sí misma, sino en el contenido, en lo que nos preocupa, en las actitudes que rodean esa preocupación o esa ansiedad, como en el caso de Marta, la actitud de Marta, lo que estaba realmente teniendo Marta en su corazón, las motivaciones, era lo que estaba mal en este sentido. Hay algo más acerca de este término y es que un antiguo verbo para la preocupación y la ansiedad es utilizado con esta misma palabra y significa estar literalmente dividido, división, dividido, está distraído también. Entonces nos está hablando que Marta tenía una división, ¿sí? Dividida en sus prioridades, dividida en su confianza, dividida
en quién era el primero en su vida. Había una división y a causa de esa división había una ansiedad y angustia en su corazón. ¿María estaba afanada? No. María estaba tranquila de la vida, relajada, oyendo al Señor. Ella no tenía una división, ella estaba en lo que estaba y tenía su prioridad muy, muy clara. ¿Listo? Y Jesús le deja ver precisamente a Marta que no es en su vida o en esas cosas en que debe centrar sus pensamientos, sino realmente en aquello que es necesario. Y número 2 en lo que el Señor hace con Marta es que le muestra en lo que debe centrarse, ¿sí? Fíjense que una de las cosas que la ansiedad hace o la depresión también usualmente es que te hace anhelar lo que no tienes. Y uno se vuelve ansioso porque uno no tiene ciertas cosas o depresivo porque uno no tiene ciertas cosas, ¿sí? Como es la depresión en muchos casos adolescentes actuales, ¿no? Cómo la sociedad también influye, esos factores socioemocionales afectan pues obviamente lo que tiene que ver con su estado de ánimo, las demandas de la cultura, las demandas del ambiente, todo este tipo de cosas hacen que se desencadene algo así, porque no tienen la vida perfecta que otros tienen, ¿sí? Y en este caso era lo que Marta estaba haciendo. Marta estaba muy desorientada y no tenía en claridad que solo una cosa se necesita y es lo que el Señor le muestra. Solo en una cosa debes centrarte, Marta, que es lo que María está haciendo, porque el versículo 39 dice que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que él decía. Eso hacía María. Y eso era lo que ella, Marta, necesitaba también en su vida. Entonces necesitamos renovar la mente y si ya detectamos esos pensamientos negativos que acabamos de ver, necesitamos entonces revisar la verdad de Dios para nosotros y es mirar lo que dicen las escrituras. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Filipenses 4, 6 y 7? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esa oración ahí habla de oración de adoración. Es decir, esto implica un acercamiento a nuestro Señor y una comunión con el Señor. No se inquieten por nada, sino que acérquense al Señor y presenten sus peticiones a Él y denle gracias. La gratitud, esta acción de gracias, ya que estamos en el mes de acción de gracias en Estados Unidos comúnmente, aquí no somos como tanto, pero la gratitud, sí, en medio de situaciones difíciles, la ciencia misma habla de que una persona agradecida o la gratitud en particular ayuda mucho en la depresión y en la ansiedad. En los trastornos mentales, cuando empieza a tratarse en medio de la gratitud, sobre todo los que tienen que ver con los estados de ánimo y demás, afecta positivamente la vida de la persona y el proceso que está llevando. Eso lo dice la ciencia, pero resulta que hace muchos años ya lo dijo la Biblia, ¿sí? Lo dijo el Señor por medio de sus escrituras y la gratitud ayuda muchísimo en nuestra vida. Entonces, quiero que en ese papelito que ustedes tienen ahí, anoten 3 cosas por las que hoy quieren agradecerle al Señor. 3 cosas puntuales. Yo sé que les van a salir como 500, pero solo 3. Solo 3 cosas por las cuales ustedes quieren agradecerle al Señor. Y quiero que esto lo tomen como un ejercicio diario en su vida, ¿sí? Que lo puedan escribir tal como lo están haciendo ahora. Ok, escribir es una excelente herramienta en los procesos mentales tales como la memoria. No dejen de escribir a mano. Eso, hay todo un proceso mental para la escritura y eso afecta positivamente nuestros procesos mentales. Entonces, no dejen de escribir. Anoten 3 cosas diariamente. Cójanlo como un hábito y verán cómo su forma de pensar también empieza a cambiar y a no desear lo que no tenemos, sino agradecer aquello que ya tenemos hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto?
¿qué es lo que sucede en nosotros? Que la paz de Dios, dice, sigue diciendo el versículo, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que ya no habrá ansiedad y angustia, sino que habrá una paz cuando nuestra forma de pensar empieza también a cambiar. Hay otros textos que quiero que tengan presente, y es estos que están acá son algunos que ayudan también para este tiempo si alguien está pasando por ansiedad. Que recordemos lo que la palabra nos insta y nos enseña. Ustedes acabaron de escribir ahí los pensamientos que les están abrumando. Si hay algún texto de estos mencionados acá, que no son todos, hay muchísimos que nos pueden ayudar, la palabra de Dios que nos puede sostener en medio de las situaciones de ansiedad, de angustia que estemos viviendo en el momento. Anótenlas ahí al lado de esos pensamientos que acabaron de anotar, para que ustedes puedan recordar la verdad de Dios, y esos pensamientos negativos que son una mentira que ingresan a nuestro cerebro y que nos tienden a controlar, puedan modificarse por lo que es la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Verdades como cuáles, como que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Diría David, mas el día en que yo temo, yo en ti confío, Señor. Mas yo en ti confío, Dios, en tu mano están mis tiempos. ¿Quién de ustedes, diría Jesús, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O este texto que a mí me encanta también. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Y eso me encanta, cada día ya tiene sus problemas. Una de las cosas que necesitamos tener presente en nuestros pensamientos cuando venga la ansiedad es que cada día ya tiene sus problemas, porque una de las cosas que genera ansiedad es el no saber el mañana, es no saber qué va a pasar mañana, es no saber en qué vamos a estar en un año, en qué va a pasar con nuestra vida laboral, profesional, emocional, me caso o no me caso, tengo hijos, no tengo hijos. Muchas cosas empiezan a generar angustia y ansiedad, y traemos problemas del futuro acá cuando no existen todavía, ¿sí? Hacen parte de nuestro pensamiento, pero no existe. Y el Señor nos insta y nos dice, cada día ya tiene sus problemas. Es decir, un día a la vez, chicas. Un día a la vez. ¿Listo? Para cerrar, ¿qué hacer ante la ansiedad? Aquí hay 6 cosas que yo les puedo decir, que no es el todo, habrán muchas más cosas, pero quiero resumirla en estos 6 pasos. 1, ¿qué hacer ante la ansiedad? Es reconocer lo que te pasa. Es difícil salir de las cosas si no identificamos, si no reconocemos por lo que estamos pasando, ¿sí? Y todos los pensamientos que están controlando nuestra vida. Hay que sentarnos, lo que les decía ahorita, y mirar y reflexionar y meditar en cuáles son esos pensamientos que nos están controlando. No solo nos quedemos en la sintomatología, sino identifiquemos qué está generando todas estas alteraciones físicas, porque tu cerebro ante la ansiedad lo que está haciendo es preparándose para la huida. Cuando uno tiene ansiedad, ¿qué hace el cuerpo? Como no encuentra las herramientas suficientes, los recursos suficientes para afrontar la situación, el cerebro o el mandato, por decirlo de alguna forma, que tú le das a tu cerebro es que huya. Entonces hay un sistema que se llama el sistema autónomo que se prepara para la huida, ¿sí? Y por eso cuando tú te preparas para la huida, que eso está en nosotros por cuestión de supervivencia, que el Señor nos hizo perfectos, entonces ¿qué pasa? Se incrementa el ritmo cardíaco, empiezan la parte muscular, todo se empieza a acelerar, y entonces tú vas acelerado, pero realmente no hay una amenaza real, y tú ya vas acelerado. Entonces, porque el cuerpo se está preparando para esa huida, ¿sí? Entonces debes mirar cuáles son esos pensamientos que le están diciendo a tu cerebro que no hay recursos, que no hay herramientas y que se prepare para huir. ¿Listo? Entonces, lo primero, reconocer lo que te pasa. Número 2, no te quedes batallando sola con esto. Y esto es muy importante. Fíjense que Marta se acercó a Jesús
a reprocharle, pero se acercó, ¿sí? Se acercó y pudo escuchar al maestro. A veces necesitamos mucho, no, a veces no, siempre necesitamos ir al Señor y decirle lo que está pasando en nuestro corazón. Sé que el Señor, no, pues el Señor le dijo, le hizo reconocer a Marta lo que estaba pasando en su vida, le explicó, le mostró cuál era su condición, pero no le dijo, Marta, usted sí, no sé qué, no veo una actitud así de parte del Señor, sino que el Señor en amor le enseñó lo que Marta necesitaba verdaderamente en su corazón y en ese momento. Las escrituras no nos narran qué pasó después de eso. O sea, no sabemos si Marta se sentó y dijo, bueno, pues sírvanse solos entonces. Pero es importante que podamos acercarnos y acercarnos también a alguien que pueda ayudarnos. Muchas veces en medio de esto, tal como le pasó a Marta, creemos que nadie entiende qué está pasando en nosotros, ¿sí? ¿Qué está sintiendo nuestro corazón? Ese es uno de los pensamientos con los que las personas o con los que nosotros podemos luchar en algún momento, como que nadie va a entender lo que está pasándonos. Entonces necesitamos realmente acercarnos a alguien porque no podemos batallar con este tipo de cosas solas y el Señor en su perfecta voluntad deja la iglesia, deja a los hermanos en la fe para que unos llevemos las cargas de otros, ¿sí? Eso dice las escrituras, eso insta el apóstol Pablo y es importante que tú puedas acercarte. Sé que las chicas de Picnic, las chicas de Azucena, cuentan pues con nosotros para que podamos escucharlas y saber qué está sucediendo realmente en el corazón y en ustedes. Si ustedes detectaron que hay un tipo de ansiedad ya más severa, busquen esa ayuda profesional, busquen a alguien espiritual, no solo se centren en el cuerpo, ¿sí? Como tal y a darle solución a lo del cuerpo, sino a lo espiritual. Esto también es entorno espiritual y necesitamos que alguien nos pueda acompañar y tener esa guía y que ustedes puedan tener esa persona a quien le puedan escribir, ¿sí? Que puedan llamar, con la que puedan salir, ¿sí? Pues esa persona obviamente no va a estar de 24/7 para nosotros, pero sí una persona con la que ustedes sepan que van a contar para luchar contra esto. Número 3, meditar en la palabra. La única forma de cambiar todos esos pensamientos negativos y las mentiras de las que hemos sido cautivas es confrontándolas con la verdad de Dios en nosotros. Cuando uno medita, meditar es rumiar, traer una y otra vez ese pensamiento que queremos formar en nosotros, una y otra vez esa información que hemos adquirido, como lo dice la palabra del Señor, la verdad de Dios. Eso hace que realmente se transforme el pensamiento, se moldee, se renueve la manera de pensar. Y cuando venga la crisis, entonces es importante que busques aquello que el Señor te ha dicho. Eso que ustedes acaban de anotar ahí, no sé, pónganlo de manera visible en algún lado. Textos bíblicos a los que en medio de la crisis ustedes puedan recurrir y les recuerde la verdad y pídanle al Espíritu Santo. Es importante por eso memorizar la palabra, porque cuando vienen las crisis, el Espíritu Santo también puede traer a memoria esos textos que pueden traer aliento a nuestra alma. ¿Listo? Número 4. Aléjate de todo aquello que alimenta los pensamientos negativos. ¿Sí? Recordemos que nuestros pensamientos, lo que lo alimenta es los sentidos, es decir, todo lo que ingresa por nuestros sentidos, eso alimenta nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué estás viendo o escuchando que no ayuda? Si usted lo quiere escribir en el papelito que tiene, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué son esas cosas que están alimentando mis pensamientos negativos? Que me están creando y fortaleciendo una mentira en mi vida y que están haciendo que me aparte de la verdad de Dios. ¿Qué son esas cosas? Llámese perfiles de Instagram, llámese series, llámese películas, llámese un amigo, llámese algún programa, alguna revista, música, aquello que te hace anhelar aparentemente lo que no tienes y que te genera ansiedad y que te alimenta esos pensamientos negativos. Detecta que es aquello que te está llevando a esto y corta. Tienes que tomar una decisión. El Señor nos ha dotado
de esa habilidad para tomar decisiones en el día a día y que podamos realmente cortar con aquello que no beneficia nuestra vida. Identifícalo. ¿Qué es eso? Y ruego al Espíritu Santo que pueda revelarte qué es eso que te está generando la ansiedad, qué es eso lo que te está llevando a alimentar pensamientos negativos y alimentar mentiras que no corresponden a Cristo. ¿Listo? Número 5, centra tu vida en lo que es necesario, tal como Jesús le dijo a Marta. Solo una cosa es necesaria. Y esta era que sentarse a los pies de Jesús, escuchar su palabra, tenerlo a él como el primero, no estar divididos entre cuál es mi Señor, sino que realmente podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Centremos nuestra vida en lo que realmente es necesario. ¿Listo? Y número 6, ve un día a la vez. Cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio afán, dicen algunas versiones. Ve con calma, no te afanes por cómo te has de sentir mañana. Disfruta el hecho o el día que Dios ha hecho hoy para ti. Cada día, un día a la vez. Ve cada día trae su propio afán. Esta angustia y esta ansiedad que podemos sentir en nuestro corazón a veces es muy fuerte, y yo entiendo porque pues yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas chicas en torno a esto, y yo también he tenido momentos de ansiedad, ataques de pánico, momentos ansiosos donde creemos que perdemos absoluto control de nosotros en todos los sentidos, hasta a nivel corporal, y esto afecta en gran medida mucho nuestra estima, nuestro ser, pero el Señor nos insta en esta noche a poder centrarnos en lo que realmente es necesario, que podamos escuchar sus palabras, chicas. Ojo con lo que estamos escuchando. Yo soy psicóloga, pero ojo con los psicólogos que escuchamos. Ojo con aquellos que solo se centran en el hombre, en que tú puedes, en vamos. No, hay que transformar nuestra manera de pensar, y esa transformación necesitamos hacerla con la verdad, y la verdad le pertenece a Cristo, al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos recuérdense estas palabras, vayan una y otra vez. Yo sé que muchas veces en medio de la ansiedad o la depresión que luego veremos, no queremos, no anhelamos buscar al Señor. No es algo que nos nazca muchas veces. Por eso necesitamos a alguien que nos apoye y nos pueda impulsar a Cristo y recordarnos las verdades que Él nos dejó en las Escrituras. No es que yo lo siento y ya, me voy a dejar por este sentimiento llevar y punto. No, es que el Señor nos ha hablado la verdad en su palabra y necesitamos recordarla. Por eso que ustedes anotaron, esos versículos que les di, busquen también, díganle al Señor que les muestre eso que Él quiere, porque muchas veces hemos quitado a Dios y no confiamos. Fíjense que esa división que tenía Marta, estaba dividida en sus prioridades, estaba dividida y no sabía y no confiaba en quién era Dios realmente, porque no estaba sentada a sus pies escuchando al Maestro. Y muchas veces dejamos de escuchar al Señor. Entonces, recordémonos esa verdad. Y yo quiero cerrar con un tiempo de oración y que le podamos decir al Señor que nos ayuden en esto, que usted pueda buscar ayuda también, porque no viva el proceso sola. No es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor dejó la iglesia por algo y nos instó a llevar los unos las cargas de los otros, y que podamos recordar quién es el Señor. En medio de la ansiedad, de la angustia, de lo que estemos pasando, podamos recordar quién es el Señor. Y quiero que escuchemos una canción también mientras oramos, que se las voy a compartir, y que nos recuerda la verdad bíblica. Un salmo que nos habla de esa verdad.
Señor, ayúdanos siempre a recordar la verdad de tu palabra, Señor. Sabemos que todas estas situaciones que afrontamos, Señor, y aún la ansiedad, no nos dejan en claro, Dios, muchas cosas. Si se produce la ansiedad es por miedos, temores que tenemos, sobre todo en muchas ocasiones referente al futuro, referente a qué va a pasar en nuestras vidas, en las diferentes áreas, en lo laboral, en lo profesional, en lo emocional, en lo ministerial, en diversas áreas, en lo familiar, Señor. Y nos produce angustia por no saber el mañana. Pero escuchábamos ahorita, Señor, esta canción que es totalmente bíblica porque es un salmo, Señor, y hay una cosa en la que tenemos certeza, y es que contigo hemos de habitar. Si algo es cierto y es verdadero, eres tú, Señor. Tú sabes la angustia del corazón de cada una de las chicas que está acá, Señor. Tú conoces lo que está afrontando, tú conoces lo que está pasando, tú conoces lo que está sintiendo, Señor. Tal como sabías de Marta, que sentía en su corazón, pero sabías también que necesitaba realmente su corazón. Así, Señor, sabes profundamente qué necesita nuestra alma y qué está sintiendo nuestro ser, Señor. Yo ruego, Señor, ruego, Dios, que tú traigas paz y aliento, que todas estas angustias y ansiedades puedan ser presentadas delante de ti, puedan ser transformados nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos inquietan, esos pensamientos negativos que muchas veces llegan a controlar nuestra forma de vida, Señor, puedan ser sujetos a tu verdad, sujetos a tu palabra, transformados, tal como el apóstol Pablo lo dijo, Señor, que renováramos nuestra mente, que transformáramos nuestra manera de pensar, para que así se transformara nuestra manera de vivir, para que así cambiara nuestra forma de vida, Señor. No es fácil luchar contra este tipo de cosas, no es fácil, Señor, es difícil, es un proceso y hay que vivir un día a la vez, pero lo bueno, lo maravilloso, lo espectacular, Señor, es saber que tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos, Señor. Tu palabra nos enseña que antes de partir de esta tierra, tus palabras fueron: tengan por seguro esto, que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa debe ser nuestra seguridad, Señor, que cada día en que afrontamos y cada día que vivimos este tipo de situaciones, tú estás con nosotros, tú estás hablando en nuestras vidas, tú estás fortaleciendo, tú estás presente cada día, Señor, y necesitamos vivir contigo un día a la vez, Señor. Que no estemos como Marta, afanadas y turbadas con muchas cosas, afanadas y ansiosas por muchas situaciones, sino que podamos sentarnos, Jesús, a tus pies y saber que solo una cosa es necesaria, y es estar contigo, Señor, es escuchar tus palabras, que todo en esta vida pasará, pero tu palabra no pasará, pero tú permaneces para siempre, Señor, y nuestra vida se halla anclada en el Cristo vivo y glorioso, en el Dios de todo poder, en aquel que puede restaurar y sacar nuestra vida del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia, Señor. Puedes sacarnos porque tienes todo el poder para hacerlo, Señor, y queremos confiar y estar tranquilas y seguras, no divididas, no distraídas, Señor, sino completamente enfocadas en tu verdad, Señor. Si hay cosas en las que queremos tener ese control, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a saber y ayúdanos a entender, Señor, que el control absoluto lo tienes tú, Señor, que solo tú tienes el control, no nosotros, y que tú, Señor, sabes de los planes que tienes acerca de nosotras, Señor, planes de bienestar y no de mal, Señor, porque eres nuestro papá, porque eres nuestro papito, eres ese papá que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, Señor, no por capricho,
capricho nuestro, sino porque sabes realmente lo que necesitan nuestras vidas y nuestro corazón, Señor. Te rogamos que así sea, te rogamos tu fortaleza y yo ruego, Señor, que tu palabra sea reafirmada en las mentes y en el corazón de cada una de las que estamos acá y podamos vivir la libertad que hay en ti, Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por eso les decía que tocaba en dos partes, porque fíjense, si fue solo con una y casi llegan las 9. Perdón, es que yo hablo mucho. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacernos? No, aquí estoy, perdón. Okay. Perdón, es que tuve que salir de mi casa, entonces si hay un poquito de ruido o algo, me disculpan. Muchísimas gracias, Kelly, en serio, muchas gracias por todo lo que nos compartiste de parte de Dios hoy. En verdad que es algo en lo que debemos seguir meditando y entender que, como tú nos decías, lo que pensamos y la manera como nosotros alimentamos nuestros pensamientos van a determinar mucho cómo nos sentimos, y de ahí vienen muchos de estos problemas que muchas veces podemos experimentar, y lo mejor que podemos hacer es definitivamente saturar nuestra mente con la palabra de Dios y seguir meditando en lo que ella dice que es la verdad. Y no sé si alguna chica quiera hacer alguna pregunta o quiera... Sí, totalmente ha sido el Señor hablando a través de Kelly, en serio que sí, qué bendición. Hay una pregunta que hizo una chica que nos envió por privado antes de que empezara la reunión, y es la siguiente. ¿Cómo tratar o ayudar de manera correcta a un amigo que padece de ansiedad si en estos momentos no puedes acceder a una ayuda psicológica? Ok. Bueno, yo creo que, bueno, se aplica para la ansiedad y la depresión o este tipo de situaciones que se están presentando, de trastornos. Muchas veces una de las cosas que más siente la persona es que nadie entiende su situación. Entonces creo que una de las principales cosas que podemos hacer es no entrar a juzgar cuando esa persona se acerque a hablarnos y a comentarnos. O si vemos algo en la persona y esa persona no nos ha dicho nada, es bueno que podamos acercarnos con toda prudencia, ¿sí? Con toda delicadeza, con tacto, y que podamos preguntarle, hablarle, exponerle también nuestra ayuda, decirle que si necesita algo en que podemos ayudar, o pueden acercarse de una manera particular, y es que si a esa persona necesita que le apoyes en oración con algo, ¿sí? Cuando la persona ve que tú estás interesado por él o por ella, esa persona crea una identificación por lo general, ¿sí? Y hace que pueda relacionarse contigo porque ve en ti una verdadera preocupación por él o por ella, que es lo que generalmente no se ve en este tipo de trastornos mentales o de situaciones. Entonces es bueno que puedas darle a ver o darle a entender mejor que te interesa a la persona y que estás dispuesto a ayudar, que no vas por el chisme a ver qué está pasándole, sino que vas porque realmente quieres ayudar. Para mí es una de las principales cosas que podemos hacer, escuchar. Antes de hablar, escuchar a la persona. Sí, si él accede o ella accede, es bueno que escuchemos, no que de una entremos, pero es que te falta oración, pero es que qué falta de fe tienes. Esos son juicios y son cosas que no tienen nada que ver con el asunto, porque la persona está afrontando algo particular y es una persona que necesita ser escuchada. Entonces, primero y principal, diría alguien, es escuchar sin juzgar a la persona. Escúchala. Cuando ella te dé la oportunidad de hablar, háblale, reafírmale. Hay muchas veces en que tendrás que hacer silencio. ¿Recuerdan los amigos de Job? Tal vez lo tocaremos la otra semana, cómo ellos quedaron callados durante 7 días, dirían algunos predicadores, los mejores 7 días de los amigos de Job, porque quedaron callados. Después hablaron puras cosas que no alegraron ni ayudaron en nada a Job. Entonces no es en juicio, es que tal vez es porque esto, es que tal vez no en juicio, escuchar, hablar, estar ahí para la persona cuando la persona te necesita.
para mí lo importante también es que puedas orar con esa persona y leer la palabra juntos, o sea, recordarle la verdad de Dios. Si la persona no quiere, no es cristiana, recuérdale la verdad de Dios sin decirle, en la Biblia, punto a uno dice, en el versículo 1, sino que puedas expresarle lo que es la verdad de Dios, y que pueda la persona también, en primer lugar, ser consciente de cuáles son esos pensamientos que está teniendo, que pueda la persona percatarse si esos pensamientos están basados en una realidad o están basados más en la imaginación, llevarlo de manera paulatina. Sé que estoy diciendo muchas cosas que usted dice, pero ¿qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? ¿Cómo le digo yo de manera paulatina que me diga qué esté pensando? Pero con calma. Para mí, lo primero que tiene que usted hacer es ganarse la confianza de la persona, a escucharlo, ayudarle e ir hablándole a partir de lo que usted conoce de la verdad. Y eso es importante, ¿no? Si usted va a hablar, es importante que conozca la verdad de la cual va a hablar, porque si no conocemos la verdad, entonces es muy difícil que podamos hablar desde la verdad. ¿Listo? Digámoslo así para no enredarlos con más cosas en general. Sí, o sea, yo creo que lo que podemos hacer también es, que obviamente ahí está todo lo que tú nos dijiste, es estar para la persona, escucharla. Era lo que Jesús hacía, Él estaba para la persona, para las personas que estaban en necesidad. Entonces, cuando nosotros le permitimos que el Señor llene nuestro corazón con amor y podemos amar a los demás, podemos estar ahí para ellos y responder a eso. Kelly, muchísimas gracias. Te amamos muchísimo, en serio. Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Gracias a cada una de ustedes, chicas, por conectarse. De verdad, agéndense para el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes y seguimos hablando de depresión. Y gracias por quedarse hasta el final. Las voy a dejar con Tati, que nos va a guiar en una oración. Entonces, y también, bueno, también los invitamos, aquí están el link de nuestro chat de WhatsApp, de Instagram, si nos quieren seguir, si quieren estar atentas a nuestras actividades. Y de verdad, qué rico poder estar aquí hoy juntas escuchando de este tema, que el mundo nos dice un montón de cosas acerca de la ansiedad, pero hoy lo podemos ver a la luz de la palabra y esto no tiene precio. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Buenas noches, chicas. De antemano, muchas gracias, Kelly. Bueno, vamos a elevar una oración a nuestro amado Señor, a nuestro Padre, para todas aquellas que hoy han reconocido a Jesús, que quieren aceptarlo en su corazón o que ven que necesitan reconciliarse con Él porque de alguna u otra manera o cualquier situación las ha alejado, las ha desenfocado y quieren volver nuevamente a estar a sus pies. Entonces, pues las que quieran, las animo a repetir esta oración. Amado Dios, gracias en primer lugar te doy, Señor, te damos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios justo y verdadero, Señor. Gracias, amado Dios, amado Padre, por tu palabra, Dios, dada hoy a través de tu hija y tu sierva, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hablas a nuestros corazones, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos dejado llevar por la ansiedad, por la incertidumbre, Dios, y nos hemos apartado de tu verdad, nos hemos desenfocado de tu palabra, Señor, pero hoy reconocemos que tú eres la verdad viva, Señor, y que nada podemos hacer sin ti, Dios. Te pedimos que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, escribiendo nuestros nombres en el libro de la vida y borrándolos del libro de la condenación, Señor. Te aceptamos hoy como nuestro único Señor y Salvador, Jesús. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, llenándonos, limpiándonos y redarguyendo nuestros corazones, Señor. Inquiétanos cada día a buscar más de ti, más de tu presencia, Señor,
porque reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Dios, delante de ti están cada una de las vidas aquí presentes, Dios, aún aquellas que ya se desconectaron, Dios, pero que han recibido de ti, Señor, y las que hoy no pudieron acompañarnos. Señor, te pido que las bendigas en el nombre de Jesús, que guardes a cada una de estas preciosas princesas, hijas tuyas, Señor, que hoy se encuentran aquí presentes. Ayúdanos, Señor, afírmanos, fortalécenos, Señor, y cada día, Padre, danos más de ti, revélate a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú siempre recordándonos que tú estás con nosotros, sin importar cuál sea la situación y cuál sea la dificultad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. En tus manos quedamos, Señor. Salimos de esta reunión, pero en tu presencia estamos. Ayúdanos a permanecer siempre a tus pies, amado Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos y damos gloria a ti. Amén y amén. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Kelly. De verdad que es un espacio maravilloso. Las invitamos nuevamente, las animamos a que el próximo lunes nos acompañen. Muchas bendiciones y que tengan feliz noche. Buenas noches, chicas. Dios las bendiga.